El primer instrumento para la protección social en España apareció en 1908, con la creación del Instituto Nacional de Previsión. En 1919, el Real Decreto del 18 de marzo aseguraba la cobertura en caso de enfermedad común cuando había un paro forzoso y confiaba su provisión a la iniciativa privada. Ya en 1929 aparece el seguro de maternidad. El sistema de bienestar del régimen franquista se desarrolló por etapas. Las primeras subvenciones a familias numerosas o necesitadas se anunciaron el 18 de julio de 1938, antes de terminar la contienda civil, y en 1942 alrededor de un 10% de la población recibía una renta complementaria del Estado. Se puso en marcha un nuevo programa de seguros estatales que empezó el 1 de septiembre de 1939 con el seguro de vejez, pero este no se hizo extensivo a los trabajadores agrícolas hasta febrero de 1943, seguido del seguro obligatorio de enfermedad, que nos ocupa, y que comenzó el 14 de diciembre de 1942. Antes de la instauración del seguro obligatorio de enfermedad, el 14 de diciembre de 1942, siendo ministro de Trabajo don José Antonio Girón de Velasco, la previsión sanitaria presentaba un desarrollo carente de uniformidad. La guerra civil llegó en el momento en el que las Cortes españolas preparaban un proyecto de ley para introducir el seguro obligatorio de enfermedad, y pocos días después de haberse promulgado la Ley del Seguro de Enfermedades Profesionales. El modelo sanitario que inspiraba la asistencia sanitaria de la Seguridad Social tenía una base mutualista, con una orientación reparadora, de asistencia médico-curativa y de rehabilitación, y una proyección universal, creando un fuerte dispositivo sanitario colectivizado, que tendía hacia la asalarización de los médicos. Es conocido el recelo del franquismo a los médicos, tildados de liberales, lo que les hacía sospechosos, así como el rechazo de los médicos a un sistema sanitario colectivizado que en el reparto de poder de las familias políticas de la dictadura había correspondido a los sectores más falangistas. Además del seguro obligatorio de enfermedad, se crearon regímenes de protección sanitaria especiales para los funcionarios civiles, MUFACE, militares, ISFAS, de las corporaciones locales, MUNPAL, y de justicia, MUGEJU. El seguro obligatorio de enfermedad, de 14 de diciembre de 1942, se inspira en el Foro del Trabajo, de marzo de 1938. El desarrollo de la protección social durante la dictadura franquista tuvo uno de sus pilares en la asistencia sanitaria, con un modelo orientado exclusivamente a tratar la enfermedad y aliviar su impacto, no a promover la salud ni la prevención. Hasta entonces, la asistencia sanitaria, excepto para aquellos sin ningún recurso atendidos por la beneficencia, era exclusivamente de carácter privado. La creación del seguro obligatorio de enfermedad tuvo una importancia clave en el desarrollo de la asistencia sanitaria en España, de modo que acabó imponiéndose como el sistema hegemónico de la sanidad, desplazando al resto de los sistemas de cobertura. La Ley de 14 de diciembre de 1942, que sancionaba el seguro obligatorio de enfermedad, contaba con ciertas restricciones para los afiliados. Entre ellas se pueden encontrar las siguientes. La asistencia médica y farmacéutica para los asegurados era tan solo de 26 semanas al año, es decir, la mitad del periodo, solo ampliable si el Ministerio de Trabajo así lo acordaba, como bien se dice en el artículo 11. Ese tiempo era la mitad, es decir, 13 semanas en el caso de los familiares, ascendentes, descendentes y resto de familia que convivían con el cabeza de familia, afiliado. El periodo de 12 semanas al año para hospitalización también se reducía a la mitad en el caso de los familiares. Hay que aclarar que la ley denomina a los afiliados como productores. Efectivamente, si pasaban una semana sin trabajar, hay que dejarlo claro, los derechos caducaban. Es decir, no había derecho a prestación ni a ningún tipo de asistencia, puesto que dejabas de producir para el Estado. La prestación farmacéutica
quedaba ligada a la asistencia médica. Otros datos relevantes pueden ser la aplicación del reglamento, que no entró en vigor hasta el 11 de noviembre de 1943. La asistencia sanitaria cubierta era reparadora y no incluía la hospitalización médica ni la de enfermedades mentales. Como bien dijimos anteriormente, el sistema acabó imponiéndose y en 1946 ya cubría al 28,5% de la población española. Como consecuencia de la promulgación del Fuero del Trabajo, el Ministerio de Trabajo redacta esta nueva ley, que recoge la obligatoriedad para los productores económicamente débiles y con la amplitud y generosidad propia de nuestra revolución nacional sindicalista. Hoy, a 14 de diciembre de 1942, existe un nuevo seguro que prestará una asistencia médica completa tanto en los servicios de medicina general como en los de especialidades, y con la asistencia farmacéutica necesaria para todos nuestros ciudadanos. El Instituto Nacional de Previsión queda a cargo del Seguro Obligatorio de Enfermedad como entidad aseguradora única, que se financiará a partir de las cotizaciones de las empresas, los trabajadores y las aportaciones del Estado, con la gestión de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad. Con esta ley, por primera vez, se estructura un sistema sanitario que va más allá de la beneficencia. El seguro obligatorio de enfermedad beneficiará a los productores por cuenta propia y ajena, cuyo nivel de salario no supere ciertos niveles que se establecerán en el reglamento. La asistencia incluirá a las familias directas que vivan a expensas del asegurado y excluye asimismo a los funcionarios públicos. Esta nueva ley persigue ciertos fines, como la prestación sanitaria en caso de enfermedad, la cobertura sanitaria en caso de maternidad y la indemnización económica por la pérdida de retribución derivada de los riesgos de enfermedad y maternidad. Asimismo, se promueve la indemnización para gastos funerarios al fallecer el asegurado. La afiliación de los productores por cuenta ajena se hará por el empresario y por el cabeza de familia en el caso de servidores domésticos. Los productores autónomos se afiliarán corporativamente a través del organismo sindical correspondiente. Se prevé una indemnización por enfermedad del 50% de la retribución, con arreglo a la cual cotizase el beneficiario. Se establece asimismo un plazo máximo de 2 años para implantar la asistencia de especialidades y el servicio de sanatorio, y de 6 meses para la asistencia domiciliaria, a partir de la publicación del reglamento que regula esta ley. La presente ley se aplicará con carácter obligatorio a todos los productores económicamente débiles, sin otras excepciones que las establecidas en el artículo 9. En su día, oídos el Instituto Nacional de Previsión, la Dirección General de Sanidad y los organismos sindicales pertinentes, podrá establecerse, mediante decreto del Ministerio de Trabajo acordado en Consejo de Ministros, el régimen de afiliación voluntaria de este seguro. A los efectos de esta ley serán considerados productores todos aquellos que con su trabajo intervengan en España en un ciclo cualquiera de la producción, bien sea por cuenta propia o por cuenta ajena, así como los colocados en servicios domésticos. Se entenderán económicamente débiles los productores cuyas rentas del trabajo, por todos los conceptos, no excedan de los límites reglamentariamente fijados, que se entienden como aquellos con un salario inferior a las 9.000 pesetas. A los efectos de esta ley, los súbditos hispanoamericanos, portugueses y los de Andorra quedan equiparados a los españoles. Los demás extranjeros que trabajen en España únicamente tendrán derecho a los beneficios del seguro obligatorio de enfermedad en caso de reciprocidad pactada en tratados o convenios internacionales. Para financiar la puesta en marcha del seguro obligatorio de enfermedad, el Estado cuenta con los recursos para atender las cargas del seguro, que estarán constituidas por la aportación del Estado, las primas abonadas por los trabajadores y empresarios, las subvenciones, donativos y legados y las rentas de los bienes propios del seguro.
El Estado contribuirá al régimen obligatorio del seguro de enfermedad con las aportaciones actualmente reconocidas en las prestaciones de carácter demográfico, con las exenciones tributarias concedidas a los actuales seguros sociales y la franquicia postal que será aplicada a todos ellos, y mediante la cooperación de las instituciones de la sanidad pública, con la debida separación de las personas asistidas por la beneficencia y por el seguro. Todas las mujeres beneficiarias del seguro tendrán derecho a la oportuna asistencia facultativa, proporcionada por el seguro en los periodos de gestación, en el puerperio y en el parto. Asimismo, tendrán derecho a la utilización gratuita de las obras de protección a la maternidad y a la infancia afectas al seguro de enfermedad. El derecho a la asistencia médico-farmacéutica comenzará para todos los afiliados el día de la afiliación de cada asegurado, para su cónyuge y su hijo. Para los demás familiares no comenzará hasta pasados 6 meses de pedir justificadamente el órgano correspondiente del seguro el reconocimiento de su carácter del beneficiario del mismo. La pérdida de retribución debida a enfermedad será indemnizada por el seguro siempre que el enfermo cumpla las siguientes condiciones: llevar asegurado al menos 6 meses, recibir la asistencia sanitaria del seguro, estar incapacitado para el trabajo y no haber provocado ni mantenido intencionadamente la enfermedad. La indemnización de enfermedad será del 50% de la retribución, con arreglo a la cual cotizase últimamente el beneficiario, sin perjuicio de seguir percibiendo las demás prestaciones de los seguros sociales, con arreglo a la cuarta disposición transitoria de la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad. El servicio médico del seguro será organizado por el Instituto Nacional de Previsión, con arreglo a un Plan Nacional de Instalaciones y Desenvolvimiento y a normas generales de funcionamiento elaboradas por una comisión de enlace presidida por el subsecretario de Trabajo, que podrá delegar en el director general de Previsión, y en la que estarán representadas la Dirección General de Sanidad, la Delegación Nacional de Sindicatos, las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas y el Instituto Nacional de Previsión.